objetivos de Sarco Habitae como operador en el sistema sociosanitario es la continua colaboración de todos los agentes implicados en el cuidado de nuestros mayores. De ahí la apuesta por la formación permanente y continua de nuestros profesionales y la coordinación con todos los agentes de nuestro entorno. El título de estas jornadas es Historia de vida y autonomía personal. Y para hablarnos de ello nos acompañan los 4 magníficos profesionales que a continuación les voy a presentar. María Luisa Jiménez Guerrero, enfermera gestora de casos del Centro de Salud San Felipe. Es diplomada universitaria en enfermería y especialista en enfermería de salud mental. Ha realizado su recorrido profesional desde el año 82 en distintos centros de salud de la provincia como enfermera comunitaria de enlace en el Distrito Sanitario de Jaén. Ana María García Rossi, licenciada en Medicina por la Universidad de Cádiz, tras una primera etapa como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Madrid y Málaga, se incorporó en agosto del 2009 como médico del grupo SAR Residencial, ejerciendo su actividad en la residencia Sarco Habitae Torrequebrada en Benalmádena, Málaga. Elena Mansilla Calleja, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Granada y en Psicología por la UNED. Es una primera etapa ejerciendo su labor profesional en la Asociación Síndrome de Down y Proyecto Amigo en Granada y como monitora de ocio y tiempo libre en Sarco Habitae Torrequebrada en Málaga y posteriormente en Santa Justa en Sevilla. Se incorporó en enero del 2010 como psicóloga del Centro Residencial Sarco Habitae Serrallo en Granada y desde entonces sigue desarrollando su actividad como psicóloga en el Grupo SAR. Raquel Campos Moreno, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Granada, trabajadora social del Patronato Municipal de Asuntos Sociales del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, tras una trayectoria de 17 años de experiencia profesional en distintos sectores de la población, infancia, familia o juventud, actualmente desempeña actividad laboral como coordinadora de servicio de ayuda a domicilio en el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Peñamefécil y Fuentezuelas, llevando a cabo diferentes intervenciones relacionadas con la tercera edad, así como la programación lúdico-formativa de actividades con mayores en dicha zona de trabajo social. María José Rubio Molina, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Granada, trabajadora social del Patronato Municipal de Asuntos Sociales del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. Tras una trayectoria de 24 años de experiencia profesional con diferentes sectores de la población, actualmente desempeña actividad laboral como directora del Centro Municipal de Servicios Sociales del Polígono del Valle y es coordinadora del servicio de ayuda a domicilio en dicho centro, llevando a cabo diferentes intervenciones relacionadas con la tercera edad. Todas ellas nos enseñarán cómo coordina sus actividades en el caso sobre el que hoy gira estas jornadas y que a continuación pasaré a leerles. María tiene 75 años, es viuda desde hace 15 años. No ha tenido hijos, su marido y ella nunca quisieron tenerlos. Tiene 2 hermanas vivas de 85 y 87 años, con las que conserva una buena relación. Sus 2 hermanas y sus familias se preocupan de María y le dan todo el soporte que necesita. A pesar de la insistencia de sus hermanas, María vive en la casa que compartió tantos años con su marido. Es una casa antigua, sencilla y con pocas reformas hechas. María, en contra de la opinión de las personas de su entorno, no quiere abandonar. Considera que la casa está llena de los recuerdos construidos a lo largo de su vida. Se encuentra muy a gusto en ella y, a su juicio, no necesita nada más para vivir. Si bien María nunca sufrió ninguna enfermedad importante y parece que hasta la fecha ha conservado todas sus capacidades cognitivas y funcionales, es consciente de su edad y de las probabilidades de que, llegado cierto momento, pueda necesitar un apoyo más intenso para la realización de las actividades de la vida diaria. Ante la negativa de abandonar su casa, la insistencia de sus hermanas y la ausencia de personas que pudieran ayudarle si lo necesita, María accedió a instalar un servicio de telealarma en su domicilio hace 2 años y desde entonces también recibe ayuda a domicilio durante un par de días a la semana. Se ocupan principalmente de la limpieza. Una mañana, María se estaba duchando y de repente empezó a tener problemas para enfocar la visión y fuertes dolores de cabeza. Lo último que recuerda es cierta sensación de debilidad y hormigueo en las piernas al cambiar de apoyo para intentar salir de la bañera. De repente sus piernas cedieron y se cayó. Por fortuna tenía la alarma al alcance y pudo pulsarla.
Acudieron los profesionales del 112 a ayudarla y la trasladaron inmediatamente al hospital. Tras el estudio por parte del equipo médico, se llega a la conclusión de que María ha sufrido un ACV. Como consecuencia, no pudo mantener el equilibrio y se cayó al suelo con el correspondiente traumatismo craneoencefálico y fractura de cadera. En el hospital, María ha recibido los cuidados necesarios para recuperarse de la fase aguda del ACV y ha sido intervenida quirúrgicamente para tratar la fractura. Como secuelas más significativas, María sufre una hemiplegia del lado derecho. También a nivel motor experimenta cierta rigidez en sus músculos. A nivel cognitivo tiene dificultades para pronunciar las palabras, cierta desorientación temporoespacial y disminución en la capacidad para fijar y retener nuevo material en su memoria. Actualmente María se encuentra estable y lista para recibir el alta. Su deseo es irse a su domicilio y continuar desde allí con los tratamientos necesarios para recuperarse por completo. Además, ha dejado claro que no quiere bajo ningún concepto que su familia se haga cargo de sus cuidados. Pues vamos a dar paso a María Luisa Jiménez, enfermera de gestora de casos del Centro de Salud San Felipe, y ellas nos van a ir informando del caso. En primer lugar, agradecer a la dirección de la Residencia Conde de Corbul y a la organización de la jornada por haberme invitado y haber contado conmigo para participar en ella. También agradezco la presentación que han hecho de mi persona y, como me corresponde por zona atender a los pacientes de la Residencia Conde de Corbul, voy a exponer de manera muy sencilla las funciones y las actividades que realiza una enfermera de enlace, tanto en el domicilio como en la residencia, para que la persona que no nos conozca, pues que nos pueda conocer mejor. Lo primero, la enfermera gestora de casos aparece como un nuevo recurso para una estrategia de mejora en la atención primaria, haciendo como una especie de coordinación de cuidado. La normativa aparece en el decreto que aparece en la pantalla del 30 de abril como apoyo a la familia andaluza. Es una medida que se hace a favor de los mayores y de los discapacitados. Las medidas engloban medidas de carácter sanitario principalmente, también por supuesto de carácter social e institucional, de residencias y centros de día. Los objetivos principales que tenemos las enfermeras gestoras de casos es mantener y mejorar la calidad de vida de toda persona que esté incapacitada o en riesgo, esté principalmente en su domicilio o también en la residencia. Mantener y mejorar la calidad de vida de sus cuidadores, teniendo en cuenta que no solamente cuidadores se consideran a los cuidadores domiciliarios o familiares, sino que también, en cierto modo, el personal que trabaja en una residencia, auxiliares, enfermeras, en cierto modo también son cuidadores, y a ellos también hay que cuidarlos, lógicamente, para mejorar la calidad de la atención a estos pacientes. Se potencia también la atención domiciliaria con esta figura porque se impulsa el que se valore la atención domiciliaria con el equipo médico y enfermera para tratar las necesidades en el ámbito en el que vive el paciente. Se trata de mejorar también la coordinación interniveles con la red social como garantía de la continuidad de cuidado y garantizar el uso adecuado de las ayudas técnicas. La población diana que nosotros trabajamos principalmente son personas mayores de 65 años, personas inmovilizadas, no tienen por qué ser mayores de 65 años, hay personas inmovilizadas más jóvenes, discapacitados de todas las edades, por supuesto los enfermos terminales, las altas hospitalarias, sobre todo las más complejas, en las que necesitan que se articule muchos profesionales para atenderlas, personas institucionalizadas que también van de alta hospitalaria a la residencia y también necesitan nuestra atención. Conjuntamente, por supuesto, nosotros coordinándonos con la enfermera de la residencia, por supuesto, para cada ingreso que hay en la residencia, la enfermera correspondiente nos informa
si no ha llegado el alta a nosotros a través de la web que tenemos de alta hospitalaria, nos lo informa la misma enfermera de la residencia en la que va este paciente. Las cuidadoras principales, ya sean cuidadoras formales, las que llamamos cuidadoras formales, son las que reciben una cuantía económica por cuidar de una persona, o cuidadoras informales, que suele recaer en la familia. Y también los afectados de enfermedades raras. Esa sería nuestra población diana, en principio. El programa de la enfermera gestora de casos principalmente trata de gestionar cuidados domiciliarios. Cuando yo hablo de cuidados domiciliarios, vosotros también lo trasladáis a residencia, porque allí es como un domicilio grande. Gestionar cuidados domiciliarios a personas mayores con discapacidad. Coordinación entre diversos estamentos sanitarios y asistenciales y sociales. Atención y formación a los cuidadores, tanto familiares como profesionales. Nosotros vamos a ofertar una serie de talleres, una serie de charlas informativas a demanda por parte de los cuidadores, que ellos mismos nos las van a demandar a nosotros o que nosotros se las vamos a ofrecer, de aquellos temas en los que ellos quieran o necesiten aumentar su conocimiento. Y luego la gestión de material de ayudas técnicas. Tenemos un soporte muy importante con los trabajadores sociales, porque el trabajo de la enfermera de enlace tiene que ir muy, muy unido al del trabajador social, lo mismo que al de la enfermera de familia. Sin ese trío no seríamos nosotros capaces de hacer nuestro trabajo correctamente. Tendría que ser enfermera de enlace, trabajador social y enfermera de familia, por supuesto, y el médico. La visita domiciliaria es una base instrumental a través de la cual se presta la atención domiciliaria, tanto en la residencia, en centros de día, como en los domicilios, en la que se va a prestar cuidados enfermeros, en la que se va a llegar una asistencia médica y en la que se va a dar una ayuda sociosanitaria. Se hacen visitas conjuntas, que puede ser conjuntas con el trabajador social, conjunta con el médico, conjunta con la enfermera, y luego se hacen posteriormente visitas de seguimiento. Esto es como una especie de resumen, porque esto fue un póster que se presentó en un congreso que trataba de la residencia precisamente. Empezaron a crecer la residencia, empezaron a ingresar más personas en residencia. Entonces aquí se recoge un poco, que le he querido poner el póster porque recoge un poco todo lo que es la actividad de la enfermera de enlace con la residencia y los centros de día. Porque aquí aparecen los objetivos, que ya hemos hablado de ellos, como son conocer las condiciones de salud de los pacientes, que ahora este póster lo voy a desarrollar posteriormente. Determinadas campañas que se hacen, charlas, actuaciones, informes de condiciones de salud, un poco para que en este póster veáis la actividad nuestra, más resumida. La enfermera gestora de casos en la residencia, principalmente, nosotros lo que debemos de conocer las condiciones de salud de ese paciente, del cuidador y de su entorno. Ese informe de condiciones de salud lo tenemos que elaborar con una valoración que ya está estipulada, que está estandarizada. A través de ese informe de salud elaboramos unas necesidades que tiene ese paciente y esa familia. Se articulan los recursos que sean necesarios y entonces se elabora un plan de intervención que se va haciendo mediante las visitas posteriores, que se hace un plan de cuidado. Por supuesto, conjuntamente, este plan, en el caso de que la paciente esté en la residencia, se va a hacer conjuntamente con la enfermera de la residencia, por supuesto, que es un pilar fundamental para la enfermera de enlace, porque es, digamos, la primera persona con la que la enfermera de enlace va a hablar de un paciente. Es la puerta de entrada para nosotros, la enfermera que se encuentra en la residencia. Las valoraciones de la enfermera gestora de casos, en esas se van a recoger una serie de condiciones generales de salud en las que vamos a recoger el grado de autonomía personal que tiene esa persona. ¿Cómo recogemos el grado de autonomía personal de esa persona? Por un índice, que la mayoría lo conoceréis, que se llama índice de Bartel. El índice de Bartel nos va a decir la capacidad que tiene la persona de ser independiente
para las actividades de la vida diaria, lo que es comer, vestirse, caminar, etcétera. Luego, a través de otro índice, vamos a medir el deterioro cognitivo que puede tener esa persona, que a lo mejor no lo tiene, pero a través de unos test nos va a decir si tiene deterioro cognitivo y en qué grado está de dicho deterioro cognitivo. Y luego uno muy importante, la valoración de la incontinencia urinaria. Para ver, a través de esta valoración de incontinencia urinaria, nosotros vamos a determinar qué necesidades va a tener esa paciente de utilizar unos determinados pañales o vaciamientos programados o colectores, porque tampoco se trata de llegar y a primera de cambio poner un pañal a una persona, porque lo que eso conlleva, si esa persona está consciente, para ella también tiene que adaptarse a llevar ese pañal. Entonces, se pueden hacer otros pasos antes de colocarle. Lo más fácil es colocarle el pañal, yo lo sé, pero tenemos que también ponernos en el lugar de esa persona y saber que para ella llevar un pañal, a lo mejor habiendo otros recursos antes, significa darle más independencia. Aquí se ve muy mal porque no he conseguido sacarlo mejor, el índice de Bartel, en el que aparece los ítems, aparece el comer, pues si come solo, si necesita solo ayuda para cortar los filetes o lo que sea, o si totalmente hay que darle de comer. En cuanto a la ducha, si necesita que lo duchen, si es independiente para ducharse, vestirse, si necesita ayuda o no, en fin, así hasta que caminar, subir y bajar escaleras. Eso se va recogiendo, las contestaciones nos van dando una puntuación y esa puntuación nos va a decir en qué grado de dependencia se encuentra, que puede ser leve, moderada o totalmente grave o totalmente independiente. El Pfeiffer es el de la memoria y aquí pues se trata de unas preguntas, pues normalmente se tiene que tener en cuenta el nivel de estudio que tiene esa persona, si es universitario o no, si tiene pocos estudios, porque eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de determinadas preguntas. Pero, por ejemplo, se le pregunta mucho quién es el presidente del gobierno, que muchas veces me dicen, yo no entiendo de política, yo no me pregunte eso, que yo de política no entiendo, y no saben que lo que queremos no es que nos diga si es amigo o no es amigo de un presidente o de otro, sino que queremos saber cómo se encuentra en su memoria. A veces le decimos, bueno, pues el rey de España, si no sabe el presidente, no me lo quieres decir, dime quién es el rey de España. En fin, una serie de preguntas que nos van a decir si tiene un deterioro cognitivo leve, moderado o grave. Sí, hay veces que es imposible porque a la vista está que tiene un deterioro muy grande, lógicamente no te va a contestar nada, entonces es inútil pasarle el test. En cuanto a la valoración del cuestionario de la incontinencia urinaria, es distinto el de hombres y de mujeres, ¿eh? El de mujeres se hace para mujeres, el de hombres para hombres, porque la incontinencia pues es más fácil determinarla por sexo, porque las mujeres tienen incontinencia de esfuerzo y de urgencia y los hombres a lo mejor solo de urgencia, en fin, las mujeres por los partos, en fin, que es recomendable tener sus test, cada uno el suyo. Y ese es el del hombre. Y luego, la residencia, la enfermera gestora de casos, también tiene otras actuaciones muy importantes, muy bonitas desde mi punto de vista, porque son campañas que hacemos, por ejemplo, cuando llega la campaña de la vacunación de la gripe, nos gusta dar charlas en la misma residencia, tanto a los trabajadores como a los pacientes, para ver por qué hay que vacunarse, porque hay gente que le tiene miedo a vacunarse, de la gripe, le gusta que le expliques por qué hay que vacunarse. También en las campañas de la ola de calor para prevenir los golpes de calor, aunque normalmente en una residencia la verdad es que tienen aire acondicionado en verano, las profesionales están pendientes de que tomen sus líquidos, de que tomen su... en este aspecto estamos más tranquilas, ¿no? Porque sabemos que allí están pautados la ingesta de líquidos, la alimentación, la nutrición. En ese aspecto no es lo mismo una persona mayor que a lo mejor vive sola en su casa, pero a las cuidadoras de los domicilios también se le hacen esos mismos talleres para que estén pendientes de que una persona mayor, aunque no tenga la sensación de sed, porque la vamos perdiendo con la edad, necesita beber agua. Es muy importante el aporte de líquidos. Y luego las ayudas técnicas, tenemos una labor conjunta con los trabajadores sociales,
porque necesitamos de la valoración del trabajador social para ver qué ayuda técnica es la más adecuada para cada caso. Entonces, el trabajador social del centro de salud, en este caso, con la trabajadora social de la residencia, tienen que ver qué tipo de ayuda técnica le recomiendan a ese paciente, y si además en la residencia hay un fisioterapeuta, todavía mejor, porque va a decir, mira, antes de llegar a la silla de ruedas vamos a probar con el andador, antes del andador vamos a probar con una muleta. Quiero decir que no vayamos a colocarle ya directamente una silla de ruedas, como con el pañal. Y eso en quien mejor lo sabe son los trabajadores sociales con su valoración social, la enfermera de la residencia, la enfermera de enlace y el equipo de rehabilitación de la zona de la residencia. En cuanto a las hojas de visado, tenemos que hacer unas hojas de visado que sin el visado del inspector no nos sirven para nada. Nosotros podemos hacer una receta de pañales o de tiras reactivas, de tiras de la prueba de la glicemia, pero eso necesita que esté visado por un profesional que es el inspector, que se encuentra normalmente en el distrito Arquitecto Vergen, en el distrito sanitario de Jaén o en el hospital. Entonces ya una vez que hacemos las tiras de glicemia adecuadas a las necesidades de cada paciente según la medicación que está tomando, y los pañales pues se mandan a este sitio en concreto donde va a haber un inspector que le va a dar el visto bueno. Para ello también tiene que ir detrás una valoración hecha. Hay que ver al paciente, ver qué medicación está tomando, todo eso con la enfermera de la residencia. Luego charlas de formación y de información. Abiertas estamos siempre para todas las residencias, para los profesionales de la residencia, si necesitan una charla de cualquier tipo, de alimentación, de nutrición, de accidentes domésticos, pueden contar con nosotros porque llevamos funcionando en este campo bastante tiempo. Y tanto en el centro de salud con las cuidadoras formales como en la residencia o centros de día con las cuidadoras formales, ofrecemos nuestros servicios para cualquier tipo de duda que surja. Bueno, esto es un informe de incontinencia urinaria que hay que rellenar con la receta que va al visado del inspector para que nos dé el visto bueno de la posología de los pañales que se tiene que colocar esa persona. Y está lo mismo, pero de las tiras reactivas, en función de la medicación que tenga. Las ayudas técnicas principalmente son andadores, muletas y silla de ruedas. Se hace con la valoración de la enfermera gestora de casos, que se tiene que poner en contacto con el trabajador social, y este a su vez tiene que hacer un informe social, la receta del médico de familia, y luego ya a través de la gestoría del usuario se recoge el material en la ortopedia que corresponda. El caso clínico. El caso clínico es el que ya ha expuesto Charo. Pasa si quieres, como ya sabemos las características, las actuaciones en este caso van a ser principalmente de la enfermera de enlace. Lo primero, si recibe la alta hospitalaria a través de la web que nosotros tenemos, que nos manda el hospital directamente, la alta hospitalaria, sobre todo de los pacientes más frágiles, la recepcionamos en el centro de salud y nos ponemos en contacto telefónico o bien con la residencia o con el domicilio. Si por cualquier cosa no ha dado tiempo a que esta alta hospitalaria llegue a nosotros y va directamente, ingresa en la residencia, entonces en las visitas periódicas que nosotros vamos haciendo a la residencia o por el contacto telefónico, es la propia enfermera de la residencia la que se pone en contacto con nosotros y nos dice que tiene un ingreso con unas características y que nos pasemos cuando podamos, cuanto antes, a valorar esa paciente para ver qué necesidades tiene por parte nuestra. Por parte de la residencia lo tiene todo prácticamente cubierto, pero a lo mejor hay algunas partes de la enfermera de enlace y del centro de salud y trabajador social que la tenemos que gestionar. La actuación es la misma, gestión de ayudas técnicas, los visados, la coordinación de fisioterapeuta, que en este caso no hace falta porque la residencia tiene su equipo de fisioterapia y terapia ocupacional, la coordinación con los recursos sociales, con los trabajadores sociales, y si hay que gestionar otro tipo de material, pues como sondas vesicales, sondas nasogástricas, oxigenoterapia, parches, porque tenga deterioro de la integridad cutánea, todo eso se va resolviendo en contacto con la enfermera de la residencia. Bueno, esto es un homenaje que yo le he querido hacer a mi madre,
que lleva 20 años con Alzheimer, está yendo al centro de día de la Estrella y está en el domicilio. O sea, tenemos ahí la mitad en centro y la mitad en residencia. Y ahí está, todavía, 86 años.